Algo extraordinario acaba de suceder. Por primera vez en la historia de la astronomía moderna, el telescopio James Webb ha observado una serie de eventos cósmicos tan extraños y tan interconectados que científicos de todo el mundo están reconsiderando todo lo que creíamos saber sobre el origen de la vida y la naturaleza del universo. En un solo mes, el telescopio capturó hielo de agua cristalina formándose alrededor de una estrella joven, discos de carbono arremolinándose alrededor de planetas recién nacidos, e incluso firmas químicas que parecían desafiar las leyes de la física. Pero eso no fue lo que detuvo al mundo. Fue lo que Webb encontró después, en la oscuridad entre las estrellas, en las atmósferas de mundos alienígenas y en los propios bloques de construcción de eso que llamamos existencia. Desde océanos congelados en planetas lejanos hasta rastros químicos que reflejan la vida misma, el universo acaba de enviarnos un mensaje. Y esta vez, por fin lo entendimos. Todo comenzó con una estrella joven similar al Sol, HD 181327, a solo 155 años luz de distancia. Usando su cámara de infrarrojo cercano, Webb miró hacia un anillo polvoriento de escombros que giraba alrededor de esta estrella infantil, el tipo de lugar donde nacen los planetas. Lo que encontró fue impresionante. Más del 20% de la masa del disco está hecha de hielo de agua cristalina unida a granos de polvo, formando lo que los científicos ahora llaman bolas de nieve sucias. Estas son las semillas de los océanos, el mismísimo material que una vez bombardeó la Tierra primitiva y dio origen a la vida. Pero aquí está el detalle. Este sistema tiene solo 23 millones de años, aún en su infancia cósmica. El agua ya está allí, esperando, incluso antes de que los planetas se formen. Durante décadas, los astrónomos creyeron que el agua llegaba tarde en la historia de un planeta. Webb acaba de demostrar lo contrario, que el agua existe desde el principio, moldeando el nacimiento de mundos mucho antes de que puedan albergar vida. En ese halo congelado de luz, el telescopio pudo haber sido testigo del primer capítulo de la creación misma. Mientras la estrella HD 181327 revelaba el nacimiento del agua, otro descubrimiento llegó desde un mundo mucho más extraño. Un joven gigante gaseoso llamado Ct. Chavez, orbitando un sol tenue a 620 años luz de distancia. Los instrumentos de infrarrojo medio de Webb detectaron algo nunca antes visto. Un planeta con su propio disco de escombros, un anillo giratorio de polvo de carbono rodeando al propio planeta. Esto no era un sistema de anillos como el de Saturno, sino una versión miniatura completa de un sistema solar formándose alrededor de un planeta, no de una estrella. La química en su interior era completamente alienígena. A diferencia de la composición helada vista en discos estelares, el entorno de Ct. Chavez estaba dominado por compuestos de carbono, moléculas complejas y reactivas que forman la columna vertebral de la vida. Esto sugería que la química basada en carbono podría comenzar en lugares que los científicos nunca imaginaron posibles. El descubrimiento destrozó los viejos modelos de formación planetaria, obligando a los investigadores a aceptar una idea asombrosa, que los planetas no solo pueden formarse a partir de la luz de las estrellas, sino también desde la oscuridad. Pero Webb no había terminado. Apuntando sus espejos dorados hacia una tenue enana marrón llamada Wolf 1130c, el telescopio detectó algo que dejó sin palabras a los científicos. Vastas candidates de gas fosfina. En la Tierra, la fosfina es producida casi exclusivamente por vida microbiana o por la industria humana. Su presencia cerca de una estrella fallida, un cuerpo demasiado pequeño para encender la fusión nuclear, desafiaba toda explicación natural. ¿Cómo podía un mundo sin energía ni luz solar generar un gas tan íntimamente ligado a la biología? Algunos sugirieron reacciones químicas en lo profundo de nubes metálicas, otros susurraban sobre algo más extraño, que la fosfina podría ser la huella química de procesos que aún no comprendemos. Para la comunidad científica, fue un déjà vu. Ya habían visto esto antes, años atrás en Venus, otra señal de fosfina que fue descartada como un error. Pero esta vez, la evidencia era innegable. En algún lugar entre un planeta y una estrella, en el frío crepúsculo de Wolf 1130c, la firma de la vida, o de algo muy parecido, estaba ardiendo. Luego, Webb dirigió su mirada más allá, no hacia estrellas cercanas, sino hacia los albores del tiempo mismo. Allí, en los rincones más tenues del universo temprano, encontró algo que nadie esperaba. Docenas de puntos rojos de luz esparcidos entre galaxias primordiales. Al principio, se pensó que eran estrellas lejanas. Luego vino el shock. Su luminosidad era demasiado intensa, su energía demasiado concentrada. No eran estrellas y no eran galaxias. Los espectrómetros de Webb revelaron lo que ningún telescopio había visto jamás, objetos que son tanto estrellas como agujeros negros al mismo tiempo. Los científicos los llaman estrellas agujero negro.
híbridos formados en el caos del nacimiento del universo. Pequeños agujeros negros consumiendo materia tan rápido que brillan más que galaxias enteras, envueltos en una capa luminosa de energía que imita la superficie de una estrella. Por primera vez, la humanidad estaba presenciando a los monstruos que construyeron el cosmos, los ancestros de cada galaxia que vemos hoy. El hallazgo no solo fue histórico, fue existencial. Si estos híbridos realmente existían, entonces el universo no comenzó con orden, sino con hambre. Mientras el telescopio James Webb estaba ocupado capturando el nacimiento de las galaxias, también volvió sus ojos dorados hacia algo mucho más cercano: Saturno y Urano, los gigantes dormidos de nuestro propio sistema solar. Durante décadas, creímos entenderlos, mundos congelados envueltos en tormentas, predecibles, inmutables. Pero la visión infrarroja de Webb reveló que sus atmósferas están vivas, respirando, cambiando, pulsando con energía. En Saturno, Webb detectó enormes penachos de metano que subían y bajaban en ondas rítmicas, como si el planeta mismo estuviera inhalando. El shock llegó cuando los científicos compararon estas fluctuaciones con datos solares. El patrón coincidía perfectamente con el pulso de rotación del Sol, como si Saturno estuviera de alguna manera sincronizado con el latido de nuestra estrella. En Urano, las cosas eran aún más extrañas. Webb capturó un enorme vórtice cerca del Polo Norte, tan vasto que podría tragarse la Tierra entera. Sin embargo, en su interior, las temperaturas se disparaban a niveles que ningún modelo podía explicar. Los gases en su interior parecían generar calor espontáneamente, insinuando reacciones químicas desconocidas o quizás incluso una retroalimentación eléctrica dentro del campo magnético del planeta. Por primera vez, los astrónomos comenzaron a sospechar que los gigantes gaseosos podrían no ser solo planetas. Podrían ser reactores naturales impulsados por fuerzas que los conectan directamente con el propio Sol. Luego vinieron Plutón y Makemake, dos reliquias congeladas que orbitan en el borde de nuestro sistema solar. Para la mayoría, eran mundos muertos, helados, distantes, insignificantes. Pero cuando Webb dirigió sus instrumentos hacia ellos, ambos brillaron débilmente con luz infrarroja. Ese resplandor no provenía de la luz solar, venía de su interior. Bajo gruesas capas de hielo de nitrógeno, Webb detectó emisiones térmicas inesperadas, señales de calor subterráneo. En Plutón, ese calor pulsaba rítmicamente, irradiando en ondas cada pocas horas, mientras que la señal de Makemake era más fuerte, constante y uniforme, como si algo bajo su corteza estuviera vivo en movimiento. Los análisis químicos revelaron rastros de clatratos de metano, estructuras cristalinas que atrapan gases bajo presión, a menudo asociadas con la actividad geotérmica. Pero el verdadero misterio residía en la huella espectral: hidrocarburos complejos, del tipo que se forma a partir de la química orgánica. De un plumazo, Webb había convertido dos rocas congeladas en candidatas para la habitabilidad. Debajo de su superficie sin vida, podría haber océanos ocultos, calentados desde abajo, portando los mismos elementos que una vez provocaron la vida en la Tierra. El descubrimiento fue nada menos que revolucionario. La vida en el sistema solar podría no orbitar el Sol. Podría esconderse en la oscuridad. Más allá de nuestro sistema solar, Webb continuó su búsqueda de reflejos, mundos que pudieran reflejar el nuestro. Se centró en K2-18b, un exoplaneta a 120 años luz de distancia, orbitando una fría enana roja. Telescopios anteriores habían insinuado la presencia de vapor de agua en su atmósfera, pero Webb fue más allá, decodificando cada capa con una precisión sin igual. Lo que encontró dejó atónitos a los científicos. Cianuro de metilo, dimetilsulfuro y dióxido de carbono, químicos que en la Tierra solo son producidos por organismos vivos. Los datos eran claros. No era una atmósfera estéril. Era activa, dinámica, potencialmente biológica. K2-18b, que alguna vez se pensó que era un mini Neptuno, podría ser en cambio un mundo iceano, un planeta cubierto por un océano global bajo un grueso cielo de hidrógeno. Aún más asombroso, el telescopio detectó sutiles fluctuaciones en la absorción de luz consistentes con la formación de nubes. Nubes que parecían formarse, disiparse y regresar en ciclos rítmicos. Si se confirma, significaría que este mundo alienígena experimenta algo muy parecido al clima. No tormentas de polvo o fuego, sino agua, como la Tierra. Por primera vez, podríamos estar mirando un planeta que respira, llueve y evoluciona bajo la misma química cósmica que nos dio la vida. Y entonces llegó el descubrimiento que detuvo incluso a las mentes más escépticas. Webb dirigió su mirada hacia el sistema Trappist-1, ese pequeño grupo de 7 mundos rocosos que orbitan un tenue sol rojo a solo 40 años luz de distancia.
Durante años, los científicos habían soñado con él como una versión miniatura de nuestro propio sistema solar. Pero lo que Webb encontró fue mucho más complejo. El telescopio detectó enormes llamaradas que erupcionaban de la estrella madre, olas de radiación lo suficientemente poderosas como para despojar atmósferas. Sin embargo, 3 de los planetas aún mostraban huellas espectrales de dióxido de carbono, ozono y vapor de agua. Eso debería haber sido imposible. Para sobrevivir a tal radiación, sus atmósferas debían estar regenerándose, reponiéndose desde su interior, como el campo magnético terrestre nos protege del viento solar. En otras palabras, estos planetas no estaban muriendo, estaban contraatacando. Aún más impactante, Webb encontró rastros de óxido nitroso, un gas a menudo vinculado a la actividad biológica, arremolinándose sobre uno de los mundos, TRAPPIST-1e. Era tenue, casi perdido en el ruido. Pero allí, por primera vez, un telescopio había vislumbrado un aliento químico que podría no ser geológico, sino biológico. Un mundo orbitando una estrella que alguna vez descartamos por ser demasiado tenue para sostener la vida podría estar vivo. Y si lo está, significa que no somos la excepción. Somos la regla. Cuando las imágenes finales llegaron a través del flujo de datos del telescopio James Webb, el silencio se apoderó de las salas de control. Durante meses, los astrónomos habían estado conectando piezas de un rompecabezas que no se daban cuenta de que estaban armando. Agua formándose antes que los planetas. Carbono construyendo mundos en la oscuridad. Fosfina susurrando a través de las nubes de estrellas muertas. Océanos brillando bajo cortezas congeladas. Planetas reconstruyendo sus atmósferas bajo radiación imposible. Y galaxias que no comenzaron con paz, sino con hambre. Cada descubrimiento parecía separado hasta que una verdad se volvió imposible de ignorar. El universo no era una colección de maravillas aisladas. Era un sistema vivo, conectado, respirando, una red autoorganizada de materia y energía que parecía saber cómo crear vida, destruirla y crearla de nuevo. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo estaba mirando hacia afuera. El cosmos estaba devolviendo la mirada. Los mismos patrones moleculares que Webb detectó en exoplanetas lejanos son los que moldearon nuestro ADN. La misma agua congelada que orbita una estrella joven refleja el hielo que cayó sobre la Tierra primitiva. Incluso las tormentas químicas en Saturno y el resplandor rítmico de Plutón parecen seguir los mismos ciclos que vemos en nuestros océanos, nuestra atmósfera, nuestro latido. Es como si el telescopio, al atravesar 13.000 millones de años de tiempo, no solo nos hubiera mostrado el pasado del universo, nos hubiera mostrado nuestro propio reflejo esparcido a través de las estrellas. Los científicos lo llamaron el episodio de la síntesis, el momento en que los datos de Webb nos obligaron a admitir que la vida podría no ser rara, aleatoria o accidental. Las mismas fuerzas que moldearon nuestro planeta aún están en acción, esculpiendo mundos que aún no hemos visto. La vida, parece, no es la excepción a las reglas del universo. Es la regla. Y si eso es cierto, entonces no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Somos parte de algo mucho más antiguo, mucho más grande y mucho más intrincado de lo que jamás podríamos imaginar. El telescopio James Webb no solo detuvo al mundo con sus descubrimientos, detuvo el tiempo mismo, recordándole a la humanidad que cada respuesta que hemos estado buscando está escrita sobre nosotros, brillando en la oscuridad, esperando pacientemente a que aprendamos a leerla. Así que, si esta historia te hizo mirar al cielo de manera diferente esta noche, no apartes la mirada. Suscríbete a este canal. Exploramos los secretos más profundos del universo y los descubrimientos que están cambiando todo lo que creíamos saber sobre la existencia. Activa las notificaciones porque lo que Webb encuentre después podría no solo reescribir la ciencia, podría reescribir lo que significa ser humano.